Ese like al perrito que te sacó una sonrisa. Esa canción que repetiste todo el día. Esa luz que enciendes sin pensarlo 2 veces. Una ciudad entera iluminada. Ese prompt a la IA que respondió en segundos. Ese carro eléctrico en tu garaje. La fábrica que no se detiene. Grandes zonas de España y Pero, Portugal sufrieron apagones ¿y si un día se apaga? Hubo 2 apagones masivos aquí en Buenos Aires y sus alrededores. Es un corte masivo. Un apagón que paraliza calles, negocios, hogares. Como hace muchos años no ocurría. Porque cuando la energía falla, todo se detiene. ¿Ves? Desde lo más simple hasta lo más gigante, todo depende de la misma fuerza. La energía. Y cada día, el mundo pide más. Por eso, no se trata de cualquier energía. Se trata de energía limpia, sostenible y sobre todo confiable. En Celsia lo tenemos claro. Y por eso nos transformamos. Para los inversionistas, somos gestores de energía renovable, que convierten propósito en rentabilidad. Para más de 1 millón de hogares y empresas, seguimos siendo la compañía cercana que lleva energía confiable todos los días. Porque el mundo no dejará de electrificarse, y nosotros no dejaremos de ponerlo en movimiento. Este video consumió cerca de 0,1 kilovatios hora de energía. ¿Lo vemos otra vez? Celsia, energía que mueve tu mundo. Característica de marca para este periodo. Les damos la bienvenida a la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre de 2025. Soy Gonzalo Velázquez, del equipo de comunicaciones y mercadeo. En la mañana de hoy nos acompaña Ricardo Sierra, líder de Celsia, Esteban Piedrahita, líder financiero de la compañía, Santiago Arango, líder de asuntos corporativos, Carlos Solano, líder de regulación y comercial de la compañía, el equipo de relación con inversionistas, y vamos a comenzar entonces presentándoles un video que resume los principales resultados del trimestre y después continuaremos con nuestra conversación. Hola, bienvenidos a la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025 de Celsia. Un año en el que la disciplina operativa y financiera permitió un incremento en los márgenes, al compararlo contra el año anterior, marcado por el fenómeno del Niño. Estas son nuestras principales cifras. Ingresos ordinarios. Durante el cuarto trimestre, los ingresos fueron 1,3 billones de pesos, lo que representa una disminución del 36,5% frente al mismo periodo del año anterior, en línea con la disminución de precios por la llegada de un año con mayor cantidad de lluvias y menor uso de generación térmica. En el acumulado del año, los ingresos suman 5,40 billones de pesos, un 20,7% menos, por menores precios de bolsa en el contexto de una mayor hidrología. EBITDA. Gracias a la disciplina operativa y financiera, disminuyeron los gastos y en el trimestre, el EBITDA fue de 370.000 millones de pesos, con un aumento del 4,2% comparado con el mismo trimestre del 2024. Y el EBITDA acumulado alcanzó los 1,7 billones de pesos, con un incremento del 11,8%. Margen EBITDA. En el trimestre, el margen EBITDA alcanzó el 27,8%, lo que refleja un aumento de 1.087 puntos básicos. En el acumulado del año se ubicó en 30,9%, lo que representa un aumento de 898 puntos básicos. Este crecimiento es posible gracias a los cambios en el mix de generación y a los esfuerzos de reducción en costos y gastos, los cuales impulsan mayores rentabilidades. Ganancia neta. En este trimestre logramos una ganancia neta de 59.589 millones de pesos, con un crecimiento del 2,7%. La ganancia neta acumulada creció un 6,6%, alcanzando 360.000 millones de pesos. Utilidad atribuible a la controladora. Se ubicó en 24.000 millones de pesos, un 16,2% menos que en el mismo trimestre de 2024, debido a la utilidad en venta de acciones no recurrente que generó la reorganización societaria en ese periodo. La utilidad de la controladora cerró en el acumulado del año en 206.000 millones de pesos, con una disminución del 7%. Eficiencia y disciplina nos permitieron mejores márgenes y una estructura financiera más sólida en el 2025. Celsia, la energía que quieres.
la mañana de hoy estamos transmitiendo la teleconferencia por el aplicativo Zoom y mediante un live en la red social X. Les informamos que, como siempre, hemos reservado un espacio para sus inquietudes al final de la teleconferencia. Para quienes estén interesados en información en inglés, pueden encontrar la presentación en ese idioma en el sitio web de inversionistas y pueden hacer sus preguntas también en ese idioma en el espacio que tendremos al final de la reunión. Entonces, les agradecemos mucho por estar conectados a nuestra teleconferencia y le doy la palabra a Ricardo Sierra. Adelante, Ricardo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Gonza. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Me gustaría empezar contándoles que nuestra próxima Asamblea General de Accionistas va a ser el miércoles 25 de marzo a las 10 de la mañana en el Plaza Mayor, en Medellín. Esperamos, pues, como siempre, verlos a todos los que más puedan allá. Y eso es un espacio muy bonito en donde podemos contar con mucho detalle los diferentes temas en los que hemos venido trabajando durante el 25 y lo que esperamos lograr en este 26. Dentro de las decisiones de la reunión de junta directiva que tuvimos ayer está una noticia, pues, que es muy esperada por todos ustedes, y es el tema de los dividendos. Se trata esta vez de una estrategia para entregarles un tratamiento tributario especial con las formas que hemos diseñado para entregar el dividendo. Esto está marcado dentro de lo que nosotros llamamos la estrategia de creación de valor de nuestro capítulo de servicios de energía. Este se fundamenta en un compromiso de mantener un dividendo creciente en términos reales para nuestros accionistas. Este año la propuesta va a ser para distribuir 361.000 millones de pesos, equivalentes al IPC más 2% respecto a lo que distribuimos el año anterior. Lo vamos a hacer esta vez de dos formas. Lo primero, en la forma tradicional, que es simplemente un dividendo ordinario en 3 cuotas por un valor de 208 pesos por acción y que esperamos entregar en los meses de julio, octubre del 26 y en enero del 2027. Y en segundo lugar, vamos a proponer una recompra de acciones extraordinaria por 150.000 millones, la cual deberemos de realizar casi que como el equivalente al primer pago que está programado para abril de este año, y esperamos hacerla a valor fundamental conforme al reporte de valoración de una firma independiente. Esta recompra se haría bajo lo que en la bolsa se denomina el mecanismo independiente, y la adjudicación tendrá en consideración la participación en la propiedad de la compañía de cada accionista y después, posteriormente, será aplicada por rondas en un mecanismo bastante similar a lo que usó Cementos Argos hace unos meses. Esto esperamos que siga construyendo en el propósito de evidenciar el valor que tiene la compañía y hacer que los accionistas puedan tener un tratamiento tributario especial en la entrega del flujo del dividendo. Ahora quiero destacar 3 hechos importantes del año. En primer lugar, la capacidad de Celsia para expandir márgenes en el negocio de servicios de energía. En el año alcanzó una EBITDA de 1.59 billones, crecimos 600 puntos básicos el margen, que llegó finalmente a un margen del 32.6%. Regresamos a condiciones lo que llamamos normales de hidrología, aunque ha estado, pues, lloviendo mucho más de lo esperado en estos primeros meses. Y también logramos captura de eficiencias tempranas de nuestro programa de eficiencia en costos y gastos, Reimaginarse. Este permitió que el OPEX cayera un 4.3% por debajo del 2024, que unido, pues, a los temas de inflación y crecimiento normal, nos da, pues, un efecto de casi el 10% por debajo del OPEX que teníamos. En segundo lugar, distribuimos un total de 377.000 millones a nuestros accionistas, combinando los dividendos que entregamos y la ejecución del programa de recompra de acciones. Perdón. Así, logramos, sumando la valorización más los dividendos, que nuestros accionistas tuvieran un retorno total en el 2025 superior al 40%, que si lo miramos contra la inflación es 8 veces la inflación. En tercer lugar, los avances en el negocio de gestión de activos siguen siendo muy significativos. El EBITDA administrado está ya por encima de los 600.000 millones de pesos. Logramos compromisos de inversión de terceros superiores a los 210 millones de dólares. Energizamos 109 megas solares en Colombia. Se creó el vehículo regional Atera,
que está consolidando más de 290 proyectos en empresas, 174 megavatios en contratos de largo plazo y 40 megavatios en plantas de respaldo. En Perú sigue avanzando la construcción del proyecto eólico Carabelí, llegando ya a un 68% y que espera tener una capacidad de 218 megavatios. Y también la comercializadora Celaris, para la energía que vamos a estar produciendo en Perú, ya alcanzó prácticamente 30 contratos y está alcanzando una participación del 3% en lo que se llama la renovación de contratos libres, o sea, un negocio en el negocio B2B de Perú. Pasamos entonces ahorita al capítulo de Energizarse, donde Esteban, nuestro CIO, les va a dar detalles. Bueno, buenos días a todos. Qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes este cierre de 2025, llenos de muy buena energía. Como contaba Ricardo, vamos a hacer un balance de Energizarse y empezamos con la iniciativa de fortalecimiento financiero, el cual cerramos el año con una deuda neta consolidada de 4,68 billones. Muy importante, este es para resaltar un indicador de deuda neta sobre EBITDA de 2,81 veces, mucho menor al 3,56 veces que registramos en el 2024. Mejoramos también el perfil de vencimientos, extendiendo la vida media de la deuda a 5,22 años. Todo esto fue posible gracias a los pagos anticipados de deuda por 1,05 billones, realizados principalmente durante el segundo semestre del año, y que refleja una trayectoria consistente de desapalancamiento, proceso que continuaremos profundizando progresivamente para llegar a los 3,8 billones de deuda neta, respaldado por acciones de gestión que se encuentran en ejecución, además del monitoreo de las condiciones de nuestra deuda para evaluar innovaciones, prepagos, todo eso que nos ayuda a flexibilizar la operación y en últimas expandir nuestro margen neto. En ese proceso de reducción de deuda, la recuperación de los subsidios pendientes de pago por parte del gobierno nacional, que ascienden a aproximadamente 230.000 millones de pesos para el cierre del año, constituye uno de esos factores relevantes para poder acelerar el ritmo de la reducción. Su normalización permitirá acelerar la disminución de nuestro endeudamiento y fortalecer la posición de liquidez de la compañía. En este punto debemos mencionar que el incumplimiento continuado también de las obligaciones de pago por parte de AIRE intervenida ha hecho que el ritmo de los proyectos que tenemos con la plataforma de Caoba se ralentice debido a las deudas que esta situación genera en los inversionistas, a las dudas, perdón, que esta situación genera en los inversionistas internacionales. La segunda iniciativa, como ustedes saben, es la Reimaginarse, que está enfocada a reducir nuestros costos y gastos. Les contamos que esa eficiencia ya es tangible. Cerramos el 2025 con un OPEX en servicios de energía inferior en 4,3% al del 2024. De las iniciativas de ahorro identificadas, ya el 58% están implementadas, por lo que para el 2026 la meta es materializar todos los ahorros restantes de esa reducción y así alcanzar los 174.000 millones de pesos previstos para el cierre de este año. Todas esas eficiencias deben reflejarse en una expansión adicional del margen EBITDA de servicios de energía. El tercero, relacionado con la materialización de nuestros intraemprendimientos y la atracción de capital, pues tuvimos logros muy destacados que mencionamos, como fuera creación de Atera, y quiero agregar que en Perú continuamos con el proceso de incorporación de más inversionistas y avanzamos también en la construcción del parque eólico Carabelí, sino que también avanzamos en otras oportunidades de generación solar y eólica que complementarán esa plataforma. En cuanto a la recompra de acciones, la cual tiene el objetivo de aumentar la liquidez y lograr una mejor formación de precios, alcanzamos un monto total ejecutado de 166.000 millones, es decir, 38,6 millones de acciones readquiridas. Esto ha permitido que un accionista que se ha mantenido ha visto incrementar su participación en un 3,6%, sin realizar ninguna inversión adicional. Desde que iniciamos el programa, el precio de la acción se ha valorizado 100%, el retorno total al accionista es del 146%, hemos multiplicado por 2,5 veces el monto promedio diario transado y el spread promedio entre oferta y demanda pasó del 1,4% entre 2021 y 2023 al 0,7% entre el 2024 y el 2025. Energizarse 2026. Queremos continuar con la iniciativa de Energizarse,
dado que ha tenido unos muy buenos frutos. En el año 2026 esperamos mantener 4 grandes pilares. El primero es el foco en el aumento de la liquidez de la acción. El segundo está atado a continuar con nuestra disciplina financiera. El tercero es el compromiso en la eficiencia operativa. Y el cuarto es el crecimiento en nuestro negocio de gestión de activos. A nivel de la liquidez de la acción, continuamos con el objetivo de entregar más liquidez y por eso presentamos, además del programa especial de readquisición, vamos a presentar la autorización para extender el programa de recompras que hemos tenido hasta este momento activo y que a hoy le faltan por ejecutar 134.000 millones, que presentaremos a la Asamblea una propuesta para extender ese programa un año más. El programa de readquisición ha demostrado ser un importante soporte de la liquidez diaria por medio del mecanismo transaccional y también nos ha brindado la posibilidad de entrar en ventanas de flujos de compra, flujos de venta a través del mecanismo independiente. Adicionalmente, estamos desde hoy trabajando fuertemente en poder diseñar un programa en el marco de la regulación actual de formador de liquidez que complemente el trabajo de soporte de los volúmenes diarios transados y que ayude a continuar cerrando o reduciendo los diferenciales en la negociación. Esas dos herramientas, la recompra y el formador de liquidez, nos ayudarán también con el objetivo de cerrar la brecha entre el precio y el valor fundamental. Depende también de nosotros como compañía continuar haciendo el trabajo de presentarles a ustedes una información correcta, útil, enfocada, para entender la creación de valor que hacemos en el día a día, para que ustedes también puedan dimensionar la oportunidad que representa invertir en Celsia. Una mayor visibilidad y una mayor liquidez atraerá también nuevos inversionistas. Con todas esas acciones, esperamos y trabajaremos fuertemente para tratar de seguir ingresando a nuevos índices. En el marco de la disciplina financiera, es un punto indispensable. Sabemos que tenemos tarea pendiente del 2025. Las metas son claras. Continuaremos reduciendo nuestra deuda neta hasta niveles inferiores a los 3,8 billones. Y lo segundo es que continuaremos en nuestro propósito de expandir el spread que tenemos entre el ROIC y el WACC, más allá de los 118 puntos básicos que logramos al cierre del 2025. En la eficiencia operacional, estamos firmes en el camino de nuestra meta 2030, alcanzar un margen EBITDA del 38% en el negocio de servicios de energía. La clave aquí será la ejecución disciplinada de todos los ahorros que identificamos en nuestra iniciativa Reimaginarse. Ya hicimos la tarea de rediseñar procesos. Es el momento de capturar esos ahorros y que se vean reflejados en el margen. Adicionalmente, tendremos una evaluación juiciosa de nuestro CAPEX, que ejecutaremos en el negocio de servicios de energía, priorizando aquellas inversiones que tengan una mayor velocidad de retorno e impulsen el crecimiento del margen EBITDA. Y finalmente, en el marco de nuestro negocio de gestión de activos, la iniciativa de atracción de capital y materialización de valor se integran en una sola, enfocada a escalar ese negocio. Aceleramos la vinculación de nuevos compromisos de capital para asegurar el despliegue del pipeline que tenemos en desarrollo hoy y buscamos crecer más de 500 millones de dólares en este 2026 en activos bajo manejo. Esta es la ruta clara que tenemos para el 2026 y que se junta con las cifras adicionales del negocio que a continuación les daremos unos pequeños guidance de lo que esperamos. Cuanto al negocio de servicios de energía, estamos esperando que el EBITDA esté en un rango entre el 1,56 y el 1,64 billones. Y el margen debería estar entre el 32,5% y el 34%, reflejando esos ahorros y esas eficiencias que venimos trabajando. En cuanto a las metas asociadas a la disciplina financiera, esperamos que el ROIC en este caso se mantenga entre los 85 y los 120 puntos básicos. Sabemos que tenemos este año un desafío grande con el incremento en el WACC, que viene de las condiciones de endeudamiento, que las cuales ya todos hemos visto los reportes de los diferentes analistas. Esperamos, no obstante, continuar con el proceso de desapalancamiento que anunciamos y llegar a esa meta, los 3,8 billones de deuda neta.
y un indicador de apalancamiento de deuda neta EBITDA alrededor de 2,3 veces. En el negocio de servicios de energía estaremos haciendo inversiones en el orden de los 320.000 millones de pesos, mientras que el CAPEX de gestión de activos estará por el lado de los 1,2 billones. Finalmente, esperamos que la utilidad neta consolidada esté entre los 600.000 y los 700.000 millones de pesos. Richard, estas son las metas que tenemos para este año. Sí, yo creo que son unos resultados pues, muy sólidos que ya marcan pues, la salida de lo que fueron, digamos, un año y medio un poquito tocado por el fenómeno del Niño y que nos muestra primero una hidrología ya muy normalizada para nuestro negocio de generación, la solidez del negocio de transmisión y distribución que es muy importante para la estabilidad de los resultados, la tendencia buena y continuada de reducción de la deuda, que yo creo que también es una señal muy importante, la meta que tenemos de seguirla reduciendo. Este año deberíamos de llegar a los 3,8 billones de pesos de deuda neta, lo cual nos va a permitir seguir apalancando unos muy buenos resultados para todos nuestros accionistas. Así que creo que cerramos muy bien este 25, Esteban, y seguramente ahorita vamos a dar más detalles. Pero entonces, si te parece, en ese ánimo que tenemos de demostrarle a los inversionistas que una acción listada a 5.000, una acción transada a 5.000 pesos, hoy un valor fundamental alrededor de superando los 9.000, acercándose a los 10.000 pesos, y nuestra meta, nuestro plan estratégico de llegar al 2030 con márgenes crecientes en el negocio de servicios de energía más CAPEX, nos debe permitir duplicar el precio de la acción. Entonces, si te parece, veamos cómo van los dos grandes negocios y cómo se movieron en el último trimestre y en el 25. Claro, Richard. Ustedes saben que todo el detalle de los resultados lo pueden encontrar, como siempre, en nuestra sección de inversionistas, en la página web de la compañía. Quiero hacer algunas menciones, como dice Ricardo, de los elementos importantes. Entonces, en el negocio de servicios de energía, en generación, lo primero, volvemos a insistir, como lo hemos hecho a lo largo del año, el regreso de las condiciones de niño, en este caso a una niña, que pasamos de extremo a extremo, tiene un efecto muy importante en un activo, en un negocio que hoy es de generación 100% hidro en su mayoría. Entonces, esa reconfiguración de los aportes y de la hidrología, sumado obviamente a las eficiencias, a una buena gestión comercial, impulsó el margen de contribución en 75.000 millones de pesos, un incremento del 8,6% frente al 2024. En transmisión y distribución, los ingresos estuvieron en línea con lo reportado en el 2024, alrededor de 1,18 billones de pesos y un margen de contribución del 95%. Quiero destacar que obtuvimos incentivos regulatorios asociados a los buenos resultados en calidad del servicio que obtuvimos y el cumplimiento del plan de inversiones que rondaron los 19.000 millones de pesos. Finalmente, en el negocio de comercialización de energía, el margen creció casi un 29% frente al 2024, alcanzando 370.000 millones de pesos. Esto refleja la buena tarea que hicieron nuestros equipos para tener el mejor precio de compra de energía y una destacada gestión de pérdidas. El negocio de servicios de energía en su conjunto alcanzó una EBITDA de 1,59 billones, creciendo un 13% frente al 2024 y consiguiendo un margen de EBITDA del 32,6%, 620 puntos básicos por encima de que obtuvimos en 2024. En el lado de gestión de activos, los activos totales bajo administración cerraron en 2025 $1,67 billones. Esto es un crecimiento del 45% frente a 2024 y el EBITDA administrado sumó 616.000 millones de pesos. Estas cifras reflejan nuestra capacidad para estructurar y gestionar inversiones de alto impacto con proyección regional. Quiero resaltar también 63.000 millones de pesos de beneficios tributarios obtenidos el año pasado por el uso del beneficio de 1715 y los 447.000 millones de pesos de inversiones nuevas autorizadas para deducciones especiales, que es lo que vendrá a futuro con la entrada en servicio de las nuevas granjas solares. Nivel de los resultados consolidados, el EBITDA cerró en 1,67 billones, un margen del 30,9%,
superior en 898 puntos básicos frente a 2024. Los impuestos a las ganancias alcanzaron 179.000 millones, creciendo un 50,4% por la también crecimiento de la utilidad antes de impuestos. La tasa efectiva estuvo 200 puntos básicos por debajo de la tasa nominal del 35%, dado el aprovechamiento de los beneficios que ya hemos mencionado, 17.15. La ganancia neta fue de 360.000 millones, 6,6% superior a la del año anterior, y un incremento en el margen neto de 180 puntos básicos. Con eso, Richard, están los principales datos del 2025. Perfecto, Esteban y todos. Entonces, con esto, digamos, cerramos aquí el reporte leído de los resultados. Abrimos entonces, si te parece, Gonza, capítulo de preguntas y de comentarios. Sí, señor, hay unas preguntas muy interesantes ya en el aplicativo Zoom. Les contamos que también estamos en el Live TX, en la cuenta de la compañía. Bueno, empezamos con Juan Pulgarín. Juan, buenos días. Él nos pregunta, ¿podrían poner un ejemplo de los dividendos que recibirá para un accionista que tiene 160 acciones en 2025 y en 2026? 160 acciones específicamente. 160 acciones. Pues la vamos a trabajar y ahorita entonces, cuando tengamos el ejercicio, lo respondemos. ¿Ya lo tenés listo? Sí, ya lo tengo listo. Ah, bueno, dale. Juan, ni que nos hubiera hecho, ni que hubiera visto que teníamos un archivito por aquí que habíamos Por el hecho las simulaciones. por el interno. Entonces, es importante entender dos cosas. El año pasado, los dividendos fueron para un accionista que tenía 160 acciones, al precio del dividendo del año pasado recibió algo así como 52.000 pesos en dividendos. Este año tiene dos cosas que ese accionista de 160 acciones tiene que tomar dos decisiones. La primera, ahora en el mes de abril, si la asamblea así lo aprueba, es aprovechar la readquisición que se va a hacer en ese proceso. En esa readquisición, si este accionista desea, podría incluso llegar a vender, es nuestra estimación, de las 160 acciones podría capturar algo así como la mitad de su portafolio en readquisición. Eso le daría obviamente un beneficio muy importante en términos del valor que podría capturar. En ese ejercicio, voy a tomar el precio de ahora que dijo Ricardo de 9.000 para este ejercicio, podría incluso llegar a percibir algo así como 770.000 pesos en la readquisición. Y ya en dividendo No, pero espérate un segundito, Esteban, que a mí no me quedó claro. Y no sé si todos lo escucharán. Entonces yo tengo esas 160 acciones. Claro. Entonces yo me presento, hay una recompra, entonces primero sale una recompra, pero llegaste al otro número es por el procedimiento de ronda. Ah, sí. Entonces, explica un poquito ese detalle, porque es que suena muy raro que pudiera vender la mitad de la posición un accionista minoritario si esa fuera su decisión. Sí, Richard, total. Me salté aquí leyendo mi archivo. El mecanismo de readquisición que se está proponiendo es un mecanismo que tiene dos fases. Primero, una ronda pro rata, en la que cualquier accionista, en virtud de la participación que él tiene hoy por hoy de la organización, puede vender sus acciones a la misma pro rata. Todos los que concurran sobre su participación en la compañía podrán vender. Exacto. Nuestra estimación es que eso habrá un saldo, como siempre hay saldos, el que no va y demás. En ese saldo, que puede quedar de acciones no adjudicadas en esa primera ronda, la propuesta que estamos haciendo es el mismo mecanismo que hemos usado cuando hemos hecho mecanismos independientes como el book building. Las siguientes rondas se llaman rondas una a una. A partir de ahí, cada accionista que tenga o haya ofrecido más participación que su prorrata, entonces le vamos a ir comprando en cada ronda de a una. Eso básicamente lo que genera es que todos los accionistas, independientemente de muy grandes o muy chicos, participan de la misma manera en cada una de esas rondas. Poniéndolo en palabras prácticas, si Grupo Argos, que es el accionista mayoritario de esta compañía, participara, en esas subsiguientes rondas se le toma una acción a Grupo Argos, como se le toma una acción a este accionista de 160. Es por eso que nuestro cálculo pudiera llegar a vender algo así como la mitad de su portafolio, si así lo quisiera. Nuevamente, insisto, es decisión del accionista cuántas acciones va a comprometer en el proceso de readquisición.
Eso le daría un potencial de capturar un valor muy importante, un valor para un accionista de esta calidad que nos pregunta Juan, de 160 acciones. Por eso hago en mis cálculos que podría ser hasta la mitad de su portafolio. Eso va a variar significativamente en cuántas acciones comprometo y obviamente de qué tamaño es mi portafolio. Pero podríamos tener un ejercicio. Y ya los dividendos, al haber vendido las acciones en la primera parte, los dividendos como dividendos, si serían más chicos, en el orden de 15.000 pesos por acción. Pero el ejercicio para un accionista de esta cantidad, vuelvo insisto, si pusiera una oferta en la readquisición muy importante, podría haber multiplicado varias veces el dividendo que percibe en el 2025. Listo. Muchas gracias, Esteban. Nos pregunta Juan Pablo Ramírez Pérez. Buenos días. Gracias por la presentación. ¿La cuenta por cobrar de subsidios equivale a cuántos trimestres a cierre de 2025 y cuándo esperan que sean pagados? Los 230.000 millones de pesos de subsidios equivalen a 3 trimestres y unos días más, lo que quedó pendiente de pago. Decir una fecha exacta, no sabemos. Ha habido movimientos alrededor de la certificación de los subsidios. Sabemos que al menos en las cuentas generales del presupuesto está la provisión para el pago de esos subsidios y una normalización de los subsidios este año, pero hoy no tenemos una fecha cierta, no hay resolución, no se ha llegado todavía la resolución del ministerio confirmándonos la fecha de pago, pero creemos o esperamos que pueda ser en este segundo trimestre que volvamos a ver un pago de subsidios para normalizar la situación del 25. Yo no sé si Carlos Solano tenga algún comentario sobre el tema, Carlos. Hola Ricardo y buenos días a todos. No, básicamente es la información que les dio Esteban. Digamos que precisando un poco más, a comienzos de este año, el Ministerio de Minas y Energía nos hizo unas liquidaciones por 177.000 millones que corresponden a más o menos 2 trimestres larguitos de lo que nos deben del año anterior y nos quedarían pendientes por liquidar el último trimestre del año pasado. Con eso ya queda en manos del Ministerio de Hacienda conforme las condiciones que explicó Esteban para ver cuándo nos hacen ese pago. El sector está haciendo un push bastante fuerte para que ese pago sea pronto y esperamos que sea, ojalá, en las próximas semanas. Perfecto, Solano, gracias. Bueno, muy bien. Otra pregunta de Juan Pablo. ¿La cuenta por cobrar a la empresa Aire al cierre del 2025 equivale a qué monto por parte de Celsia Colombia? ¿Y han llegado a acuerdos con Aire que hayan permitido recibir recursos durante el año 2025 o 2026 puede ser más bien? Hoy están todas las preguntas dirigidas a este lado de la Sí, mesa. señor. Aire, la respuesta que te tengo que dar en el tema de Aire es digamos que tiene varias capas. Aire como Aire, a todas las entidades nuestras, es decir, donde tenemos tanto las Celsius de servicios de energía como todo nuestro negocio de gestión de activos, le debe, voy a incluir pre y post-toma, 138.000 millones de pesos. De esos 138.000 millones de pesos posteriores o post-toma, se acerca a la cifra casi 100.000 millones de pesos. En el negocio de servicios de energía, es decir, en Celsia Colombia, esa creencia ronda los 20.000 millones de pesos. Realmente los principales efectos, y lo decíamos cuando estábamos haciendo los comentarios iniciales, es el principal hoy acreedor de Aire en nuestra estructura es el negocio de KO, el negocio de transmisión, que hoy por hoy sume a 66.000 millones de pesos de cuentas por cobrar a la compañía Aire, dado el tema de Plan 5 Caribe. Por eso es que la exposición de CAOA es tan alta a Aire. El resto se distribuye ya en tesorito, que pueden ser algo así como 9.000, 10.000 millones. Y el resto ya son cuentas más menores. Y no han pagado, Pero una precisión, Esteban, cuando estaban iniciando todo el proceso, sí llegamos a un acuerdo de lo que debían entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.
Eso fueron algo como 6.000 millones de pesos. Después de esa fecha no volvieron ahí sí no volvimos a llegar a ningún acuerdo y ni siquiera hubo ofertas pues que pudiéramos tomar para aceptar algún tipo de negociación. Así es. La inestabilidad en la dirección de una empresa intervenida. ¿Cuántos interventores llevamos, Santi? Cuatro. 4 interventores. Imagínense esto, pues hemos hablado con todos, pero muchas veces siente uno que no hay quien responda. Las empresas estatales intervenidas lamentablemente tienen una dinámica muy distinta a la que tiene una empresa normal y corriente. Bueno, muy bien. Gracias, Santi. También de Juan Pablo Ramírez, para el segundo semestre de 2026, en sus cálculos tienen previsto fenómeno del Niño. No, estamos previendo una hidrología, lo que llamamos nosotros normal, pero para contarles, hemos arrancado el año con una hidrología mucho más fuerte de la esperada, con precios en bolsa que han estado en el equivalente a 0 pesos, o sea, lo que se ha venido vendiendo en bolsa, que para nosotros es un porcentaje muy minoritario de nuestras ventas, es equivalente a 0 pesos, y por el exceso de agua que hay, esperábamos nosotros unas condiciones de normalidad y tendiendo a seco hacia finales del año, y empiezan en las predicciones de las diferentes agencias meteorológicas del mundo a verse una tendencia a fenómeno del Niño empezando a finales de este año y entrando en forma en el primer trimestre y segundo trimestre del 2027. Ese es un poco lo que tenemos, pero nuestros presupuestos están hechos, Esteban, con hidrología normal. Muy bien, gracias, Ricardo. Nos pregunta José Reales. Buenos días, cordial saludo para Ricardo y la Junta Directiva. ¿Ustedes tienen planes de expansión para el mercado brasileño y de ser así, cómo beneficiaría a los accionistas la entrada a este mercado? No, José, gracias por la pregunta. No, Brasil no está considerado dentro de nuestros planes de expansión. Te cuento que tenemos en diversificación geográfica que me da para pie. A través de gestión de activos tenemos 2 iniciativas. La primera es en Atera, la empresa de eficiencia energética que montamos con Brookfield. Ese es un negocio dirigido a clientes industriales y comerciales. Acuérdate que eso incluye qué tipo de productos y servicios, y desde techos solares, o sea, generación distribuida en sitio, iluminación eficiente, aire acondicionado, aire comprimido, bombas de calor, plantas de respaldo, absolutamente todo este tipo de productos y servicios que una industria, un comercio necesita. Estamos teniendo operaciones desde Perú hasta México. Estamos abriendo la operación en México. El negocio ya de B2B es de un tamaño y unos prospectos muy interesantes, y estamos entrando ya con algunos clientes allá. Entonces, Atera, en su despliegue, acuérdate que es una compañía 70% de Brookfield, 30% nuestra, y Brookfield está con un compromiso de inversión para hacer el CAPEX de expansión en los próximos años de $210 millones. Así que esa es la primera palanca de diversificación. La segunda es Perú, y en Perú venimos avanzando muy bien con nuestra estrategia. Ya la comercializadora está full operacional, con un talento humano maravilloso. Segundo, tenemos el proyecto de eólico de Caravelí. Entre otras, estuvimos visitándolo hace un par de semanas y el proyecto va en forma impecable. Estamos llegando casi al 70% de la construcción, poquito más. Esperamos que en 3 meses empiecen el comisionamiento del proyecto para que tercer trimestre de este año esté, ojalá, inyectando energía al sistema peruano y para atender a nuestros clientes. Entonces, Perú, te lo diría, y la diversificación que tenemos con Atera. Gracias, José. Pero Brasil no está en los planes. Bueno, muy bien. Tenemos también unas preguntas en vivo. Le damos la palabra entonces a Juan José Muñoz, de BTG. Juan José, adelante, por favor. Puedes disponer el micrófono para hacer la pregunta. Buenos días, Ricardo, Esteban, equipo. Gracias por la presentación. Una par de preguntas. Uno, respecto al dividendo, quiero saber si estoy haciendo las cuentas bien, respecto al, decir, el dividendo ordinario más digamos, el del que viene de la recompra.
de la recompra, si uno coge los 150.000 millones y lo divide por el número de acciones de ustedes, que suponiendo que todos vayan, quiero saber si estoy bien en mis cálculos, que eso daría en total, digamos, un dividendo cercano al 353 pesos, sumando digamos, que lo que van a pagar de ordinario más, digamos, que este tema de la recompra. Entonces quisiera como confirmar eso. Esa es mi primera pregunta. La segunda es respecto al guidance que dieron de utilidad neta. Es decir, quisiera confirmar si dijeron entre 600.000, 700.000. Entonces, no sé si escuché bien, pero quiero confirmar como ese valor. Y por último, a Carlos Solano quisiera preguntarle si nos puede dar como cuáles son los temas principales de regulación que vamos a tener en cuenta para este año, pues que puedan afectar a Celsius. Muchas gracias. Perfecto, Juan José, un gusto saludarte. Empecemos, si te parece, Carlos Solano, con la pregunta y aquí vamos organizando un poquitico la respuesta del dividendo que nos hace Juan José. Perfecto, Ricardo, y buenos días, Juan José. Mira, en los temas regulatorios, los temas más relevantes que se van a desarrollar este año y que tendrían efecto potencial sobre la compañía son los siguientes. En comercialización, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREC, ha venido desarrollando todo el proceso para definir una nueva metodología de remuneración. Ya tiene lista una propuesta. Sobre esa propuesta ha habido observaciones de fondo de todas las empresas que consideramos deberían ser atendidas. Estamos esperando a ver si la comisión saca nuevamente esta última versión para comentarios y para hacerle una revisión, o si sale en firme. Si llegase a salir en firme, estamos esperando alguna disminución en la remuneración que tendríamos en el negocio de comercialización. En la parte de distribución y de transmisión, la comisión está iniciando el proceso de revisión de las metodologías de remuneración, pero no esperamos razonablemente que esos procesos se concluyan este año. Entonces, serían procesos que se empezarían su desarrollo, pero tendrían efectos prácticos ya en años posteriores al que estamos cursando. Y finalmente, en el tema de generación, la comisión ha venido haciendo una serie de ajustes al tema de cargo por confiabilidad. El año pasado hizo un cambio grande donde el precio de escasez, que era uno solo, lo dividió en dos. Eso tuvo una reacción negativa de parte del mercado, pues, y de las empresas, porque consideramos que no era conveniente. Recientemente hizo un ajuste en donde los efectos de esas medidas en buena parte se ajustaron, pero en este momento nuevamente hay unas resoluciones en comentarios que podrían tener cierto impacto. Y esto es muy relevante, no solo por el efecto que puede tener en los resultados de Celsius, sino porque puede tener un efecto importante en el desarrollo de la subasta de cargo por confiabilidad que se debe desarrollar durante este año y que es fundamental para que el país desarrolle la expansión que necesita y evitar un riesgo de racionamiento a futuro. Básicamente ahí barrí pues como las 4 actividades del sector en las que se desempeña la compañía, y espero con eso haber respondido tu inquietud, Juan José, y le devuelvo la palabra pues a Ricardo y al resto del equipo para que respondan tus otras inquietudes. Voy a tomarlas yo. Entonces, lo primero, Juan, siquiera me preguntaste, que me acabo de dar cuenta que yo me emocioné en toda la discusión y me fui leyendo muy feliz y se me pasó, es la del guidance de 600 a 700 es la utilidad antes de impuestos. Ahí me emocioné y se me olvidó leer esa parte y lo leí como neta. Entonces, utilidad antes de impuestos entre 600 y 700.000 millones, para ya bajar a utilidad neta dependiendo pues, obviamente de los beneficios tributarios que logremos capturar este año. Y la segunda, si hiciste bien tu cálculo, es si la totalidad de los 1.031 millones de acciones concurrieran a la readquisición en su prorrata, eso más o menos a nivel de valor por acción estaría como 145 pesos en el portafolio total y los 208 de ordinario. Es más o menos como si estuviéramos hablando de 353 pesos, que es un incremento en distribuciones del 7,1% frente al año pasado, el IPC más 2. Eso, digamos, es en línea con lo que queríamos hacer de distribuciones en el largo plazo, que es distribuir a los accionistas entre el IPC, siempre el error del IPC más 2.
Listo, perfecto, muchas gracias. Gracias, Juan José. Bueno, también tenemos en este momento, entre las personas que están levantando la mano, está Catherine Ortiz. Catherine, por favor, dispón también tu micrófono para preguntar. Hola, ¿me escuchan? Sí, Catherine, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Gracias por el espacio. Tengo tres preguntas. La primera, voy a seguir el tema de Juan José y quisiera confirmar lo siguiente. El dividendo en efectivo es ese número independientemente del número de acciones en circulación. O sea, no es como cuando baja el número de acciones en circulación, aumenta el dividendo. Lo pregunto porque la recompra, como se va a llevar a cabo antes de la primera distribución del dividendo, pues seguramente va a significar una disminución importante en el número de acciones en circulación. Entonces me gustaría entender eso también. Esa es la primera pregunta. La segunda está orientada a entender el tema de disminución de la deuda que mencionaba Esteban también durante la conversación de bajar a 3.8 billones. Entonces, este año, ¿cuál es la estrategia? El año pasado vimos, por ejemplo, que parte de la deuda también se trasladaba a algunas de las plataformas. Entonces, me gustaría entender de eso que resta, si es total de todo el conjunto de las operaciones de Celsius S.A. o si por el contrario, pues cómo se están imaginando o proyectando llegar a ese nivel de 3.8 billones. Y también en esa misma línea, si este año ustedes tienen, pues esperan o nos pueden dar una guía de distribución de recursos o de cash outs de las plataformas que tengan estimado. Esa es mi segunda pregunta. Y la última, un poco otra vez para Carlos, y es que me gustaría conocer su opinión respecto a los miembros de la CRE que han sido nombrados ya en firme, pues teniendo en cuenta que se están nombrando al final del periodo de este gobierno y pues van a durar, eh, pues cobijar bastante el tiempo del próximo gobierno. Entonces sí me gustaría entender la visión en ese sentido y si creen que más allá de que este gobierno continúe o no, suponiendo que no, esos miembros pues van a, o más bien, yo creo que ya me entendieron, estarán alineados con lograr pues lo que el sector necesita o por el contrario, no. Perfecto, Catherine. Vamos a tomar entonces las tres. La primera la va a tomar aquí Santiago Arango, que es nuestro vicepresidente de Asuntos Corporativos, y la disminución de deuda la miramos bien en detalle ahorita con Esteban, y Solano se va preparando ahí a ver qué decimos un poquitico sobre la opinión sobre los nuevos miembros de la CRE. Adelante, Santiago. Hola, Catherine, muy buenos días. Pues te trato de explicar ampliamente. Los 208 pesos, si nuestra Asamblea de Accionistas decide aprobarlo en la Asamblea General de Accionistas en marzo, es el dividendo que se pagará. Después tendríamos la readquisición de acciones y haríamos la oferta y unos accionistas, esperamos que todos, decidan participar y venden enajenar sus acciones. Entonces, los que deberían, mejor dicho, entonces la compañía recompra unas acciones, los 208 pesos para el restante número de cuotas se mantendrían y accederían a él los que aún son accionistas de la compañía. Entonces, para resumirte, los 208 pesos se mantienen, hacemos la readquisición, unos accionistas venden, entonces solo los que mantengan algún tipo de participación o sean accionistas de la compañía recibirán los mismos 208 pesos en las otras tres cuotas que se pagarían durante el transcurso del 2025 y enero de 2026. Las acciones readquiridas pues quedarían en cabeza o en las cuentas especiales de la compañía, pues eso no recibirían pues dividendos porque ya pertenecerían a la compañía como tal. No sé si fui claro. Perfecto, yo creo que sí, Santiago. Perfecto, gracias. Está muy claro. O sea, en esta ocasión no es un monto total lo que se va a distribuir, sino un monto fijo por acción. Los 208 pesos, de acuerdo. Así es. Esteban. Bueno, en términos de la reducción de deuda, Kate, tenemos varias cosas. Me hiciste muchas preguntas combinadas. Entonces, lo primero es, y lo decíamos en los comentarios, hemos hecho un ahorro forzoso y hemos venido haciendo un ahorro forzoso a nivel de los subsidios.
Ya decíamos que lo que está pendiente de pago del año anterior son 230.000 millones de pesos. Y este año nos correspondería un monto del orden de 360.000 millones. Solo hay en subsidios, nosotros vemos que de cara a los flujos de la compañía deberían estar llegando 400.000 millones de pesos a aportar a la reducción de deuda, porque como ya más o menos nos acostumbramos tristemente a este ejercicio, toda nuestra normalización ha permitido mantener un flujo en servicios de energía estable. Estable significa que no acumulamos mucha reserva de caja, pero es estable, no consumimos bajo esta operación. Entonces, digamos que todo es nuestro ahorro forzoso que cuando entre se destina directamente al tema de desapalancamiento. Entonces, ahí estimamos nosotros que pueden llegar a algo así como 400.000 millones de pesos largos entre el 25 y el 26. A nivel voy a conectar con la segunda pregunta de Gaines que me hacía. Nosotros estamos esperando recibir distribuciones más ingresos del gestor por el orden de unos 100.000 millones de pesos este año. Eso es más o menos lo que nosotros esperamos recibir entre gestor y distribuciones específicas para este año de las plataformas actuales, sin contar nuestro negocio de desarrollo y nuestro negocio de construcción. Que nuestro negocio de desarrollo y nuestro negocio de construcción vienen unos flujos adicionales que se suman pues a ese proceso de desapalancamiento también. Entonces yo te diría, hoy cerramos en 468, vamos para 38, ahí tenemos algo así como 800.000 millones, la mitad de esos son subsidios, la otra mitad probablemente va a venir de todo el negocio de gestión de activos de una manera importante. Sí, es el superávit primario también de nuestras operaciones, que también va a generar. Sí, en menor medida ese, pero digamos que los bloques grandes son esos. Claro, aunque va sumando bastantico. Entonces, cuando uno suma todas estas reducciones, si lo que estamos esperando, Catherine, es con esa disciplina financiera y operacional, poder estar ubicándonos en ese 3.8 de deuda neta EBITDA a final del año. Perfecto, gracias. Bueno, entonces quedó la pregunta esa, pues, chévere, fácil de responder. Carlos, adelante. Gracias, Ricardo y Catherine, muy buenos días. Mira, lo primero es recordar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas está compuesta por 6 expertos comisionados y 3 representantes del gobierno. Respecto a lo que tú decías de estos nombramientos recientes, pues nosotros celebramos que por fin la comisión estaba completa. Recordar que a lo largo de este gobierno la comisión ha estado funcionando con 3 expertos comisionados nombrados en propiedad y uno encargado, que entre otras cosas esa figura nunca debió haber sido utilizada durante un tiempo tan largo para tener el quórum mínimo que necesitaba la comisión para sesionar, y solamente recientemente ese encargado más las otras 2 vacantes fueron llenadas. La forma como opera la comisión hace que se necesite para tomar cualquier decisión mayoría de votos, pero también que vote al menos uno de los representantes del gobierno. Es decir, el gobierno de turno, si sus 3 representantes no están de acuerdo con alguna de las decisiones que la comisión quieran tomar, tienen poder de veto si esos 3 pues votan de manera negativa. Así las cosas, el gobierno que llegue de alguna manera pues tiene un cierto injerencia importante en las decisiones de la comisión. Tampoco es que las pueda tomar por sí solo, porque necesita que lo acompañen una parte de estos expertos. Estas personas tienen un perfil técnico y por ende lo que uno esperaría es que su comportamiento debe ser a criterios de dicho tipo técnico y no criterios políticos. Entonces lo que uno esperaría es que la comisión, que ha venido siendo una institución fundamental en el funcionamiento de nuestro sector, con el gobierno que sea elegido por todos los colombianos en estas elecciones que vamos a tener, siga funcionando bien en la medida que respetemos la forma como está conformada, las reglas, cómo se toman las decisiones. Lo que sí sería crítico, y en eso es importante que no vayan a prosperar algunas iniciativas que hay, es cambiar la forma como está compuesta la comisión, que entren personas de perfil no técnico, porque ahí sí pondríamos en riesgo el funcionamiento de una institución que es fundamental para nuestro sector. Maravilloso, Carlos, muchas gracias. Lo importante es tener una regulación que actúe bajo criterios técnicos y que mire estabilidad en reglas de juego para poder seguir haciendo el nivel de inversiones que necesita este país. Bueno, gracias, Catherine. Catherine, ¿alguna otra pregunta? No, muchas gracias, sobre todo a Carlos, que sé que es muy
prudente en sus respuestas. Gracias, Catherine. Bueno, antes de darle la palabra a Sebastián, que está levantando la mano, hay una pregunta que creo que es fundamental porque aparece entre los comentarios de X y también aquí mismo en la aplicación de Zoom. La hacen Jairo Agudelo y Carlos Quintero. Jairo la resume muy bien, dice: Ricardo, Esteban, gracias por la presentación. La utilidad neta de los resultados individuales fue de 190.000 millones aproximadamente y ustedes van a repartir entre dividendo y recompra unos 350.000 millones. Están distribuyendo más de las utilidades generadas en 2025 en el separado. ¿Qué les podrían decir a los inversionistas que piensan que están descapitalizando la compañía o tomando una decisión que no es sana para las finanzas de la compañía? Y también interesante porque ayer cuando revelamos en la información, relevante la información, valga la redundancia, pues esto también causó en X las mismas preguntas. Jairo, buenísima el comentario y queremos mostrarles a ustedes unos numeritos que yo creo que son muy ilustrativos de esta situación y vamos a estar respondiendo esto después aquí entre Esteban y yo a dos voces. Mira, esa mirada del flujo de caja sostenible para, digamos, entregar en intereses, mantener el nivel de CAPEX que permita que la compañía siga desarrollando sus operaciones con calidad, con un muy buen servicio al cliente como nos gusta, que nos permita mantener el nivel de crecimiento orgánico, especialmente en Colombia, y un muy buen flujo de dividendos, porque una de las miradas de nuestra estrategia dual es que el negocio de servicios de energía, con su eficiencia operacional y con su base de activos, permita mantener sin ningún problema un muy buen dividendo y que tengamos como dentro de nuestra estrategia un muy buen dividendo. Entonces, voy a empezar con un detallito que me parece clave. Si uno hace el benchmark de compañías del sector de energía en Colombia y por fuera de Colombia, les voy a dar dos datos. El de deuda neta EBITDA, y más complementando Esteban. Cuando uno mira todas las compañías que hay en Colombia comparables a nosotros, incluso algunas adicionales del sector, y uno mira el deuda neta EBITDA, nosotros estamos por debajo de lo que es la media del sector. El sector está en 3.12 veces y nosotros estamos en 2.81. Entonces, bajo esa óptica de deuda neta EBITDA, nosotros estaríamos bastante bien. Estamos muy cerquita de Enel, muy cerquita de PM, o sea, estaríamos como incluso por debajo de algunas otras del sector, muy conocidas. Pero cuando vamos a ver nuestros pagos de intereses contra dividendo, que es muy importante, o el dividend payout, que es lo que tú estás aquí haciendo la referencia, Jairo, de que estamos pagando un poco más de la utilidad, ahí tenemos que ir a hacer referencia a lo que nosotros tenemos de flujo de caja libre y nos da pues como mucha comodidad. Pues te voy a dar dos datos que nos van a permitir cuadrar esto. Cada vez estamos más nivelados entre el pago de intereses contra dividendo. Y la idea es que cuando lleguemos al 3.8, Esteban, me corriges, vamos a estar alrededor de 0.8 veces intereses contra dividendos. Correcto. Es decir, vamos a estar entregando más dividendos que intereses en la medida que vayamos bajando. O sea que cuando uno mira deuda neta contra EBITDA estamos muy bien, pero de todas maneras el flujo hoy es un poquito mayor y deberíamos de ajustarlo con el 3.8 y por eso es nuestra meta de llegar muy pronto allá. Y la otra, que es la del dividendo contra el EBITDA, que esa te da, incluso ahí en la conversación, el EBITDA es un proxy de caja. Nosotros convertimos el EBITDA más o menos entre un 80 y un 85% en caja, y esa es la que nos permite hacer todos los pagos de esos grupos de interés que tenemos acá. El dividendo contra EBITDA en Colombia de todo el sector es cercano al 30%. Cercano al 30%. Nosotros estamos siempre hemos estado alrededor del 25%, en este caso vamos a estar en el 29%, en lo que es la propuesta de dividendo. Así que pues nos sentimos que tenemos hoy un flujo de pago que es muy bueno, que se acomoda al flujo de caja de la compañía y que cuando lleguemos al 3.8, pues va a ser claramente muy por debajo de los estándares y nos vamos a ver como una compañía con mucha flexibilidad ahí. Yo solo agregaría dos cosas a la respuesta que dio Ricardo, muy completa. La primera es cambiar la estructura de apalancamiento. Nos tomó tiempo, lo decíamos que fue la gran reducción del billón fue en el segundo semestre,
Entonces tenemos la causación de los intereses del año pasado. Pero no necesariamente al haber bajado el billón ya no está en este año. Entonces nosotros repartimos, si bien esto es un juego en que repartimos referenciado al año pasado, repartimos con la caja del 26, no con la caja del 25. Entonces digamos que todo ese costo de intereses que tuvimos el año pasado, pues no lo vamos a tener este año y eso nos da liquidez. Eso por un lado. Y lo segundo es que de todas maneras, ya me voy a volver a la parte netamente contable. Recuerden que de todas maneras existen movimientos en el ERI que son de naturaleza contable, que no tienen un impacto en la caja y que nos afecta. Entonces, por ejemplo, en el 2025, lo van a ver en las notas después, tenemos amortizaciones como por 30.000 millones de pesos que son amortizaciones en la SA normales, son amortizaciones de nuestros derechos, de nuestros activos y demás, pero eso tiene relación de caja. Entonces eso, por ejemplo, en la SA fueron amortizaciones que van en la utilidad neta, pero que no tienen un efecto en caja, entonces, por eso no lo vemos que sea representativo de cara a lo que le repartimos a nuestros accionistas. Así es. Pero y la otra pregunta grande que hubo en el debate que me gustó mucho, entre otras, a mí me encanta ver esas conversaciones en las redes porque nos ilustran mucho y nos marcan cómo debemos de hacer énfasis en los comentarios acá, está el del crecimiento. Entonces hay gente que dice, hombre, no entreguen dividendos y hagan todas las oportunidades que tienen de CAPEX y de crecimiento. Entonces miren el CAPEX que está haciendo Celsius en el 2026. En el negocio de servicios de energía, estamos haciendo un CAPEX que va a estar entre 280.000 y 320.000 millones de pesos. Más que suficiente para mantener nuestros estándares, permitir el crecimiento orgánico de la compañía y mantener esa compañía sólida y sostenible que queremos. Eso va por un lado. En el lado de gestión de activos, Esteban lo mencionaba, la expectativa es subir casi 500 millones de dólares en el 2026 en activos bajo manejo. Pasar de 1.6 a más de 2 billones de pesos, 2 billones de dólares en activos bajo manejo. Cuando mira uno eso en CAPEX, en el lado de gestión de activos, vamos a estar haciendo un despliegue de CAPEX superior al billón de pesos. Entonces no es menor lo que tenemos en la compañía, no es menor lo que estamos creciendo, es decir, esto no está limitando las opciones de crecimiento y de creación de valor. Entonces, eso yo creo que para dar contexto, no sé si Jairo o el equipo que hizo la pregunta tengan algún otro comentario. Hasta ahora, Ricardo, acá no hay más comentarios al respecto. Creo que es muy interesante estos elementos que hemos dado para el análisis de las personas que están en las redes opinando. Dice por aquí Jairo que por mi lado no, muchas gracias, muy clara la respuesta. Gracias, Jairo. Listo, bueno, ahora sí entonces, Sebastián Gallego, adelante, puedes encender tu micrófono para hacer la pregunta. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sebastián, ¿cómo estás? Perfecto, hola Ricardo, equipo Celsia, muchísimas gracias por la conferencia. Quería preguntar un par de temas. El primero es si nos pueden dar mayor detalle o profundizar en la posibilidad de rotación de activos en términos de tiempos y de tamaño, eventualmente qué tipo de activos están pensando rotar y cómo eso pues, puede incrementar ese spread entre ROIC y WACC en adelante. La segunda pregunta, yo me uno a un follow-up de la pregunta reciente de Jairo y de la discusión en redes y quisiera preguntarles específicamente por algo que quizás ustedes no vienen considerando de forma importante y es hacer una capitalización o emitir acciones a nivel de Celsius, teniendo en cuenta que el balance se mantiene apalancado unas tasas de interés que son más altas, pero sobre todo, como ustedes bien han descrito en muchas oportunidades, hay unos temas de crecimiento bastante importantes. Entonces, ¿por qué no realmente pensar en que la compañía puede requerir capital para tanto ayudar al balance y asimismo las oportunidades de crecimiento futuras más allá de este año, pensando también de cara a un nuevo gobierno? Muchas gracias. Perfecto, Sebastián, muchas gracias por la pregunta.
Yo voy a empezar a responderte por la segunda y ahorita hablamos un poco de lo que tenemos de rotación de activos. O mejor dicho, es que conecta la una con la otra. Nosotros, el pipeline de crecimiento lo vamos desarrollando en la compañía. Tenemos un equipo de desarrollo que están permanentemente trabajando, buscando tierras, puntos de conexión, negocios, adquisición de proyectos de otros desarrolladores. Estamos en ese mundo, pero todo va tomando su tiempo. Esto es como una especie de bolita de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y hoy en día, digamos, si tú miras nuestro plan financiero y los prospectos de deployment de capital, uno no necesita ir donde los accionistas a pedirle ayuda porque haya algo. Yo que me imagino que pudiera justificar una salida a buscar capital de los accionistas en este momento. Yo no lo haría para reducir deuda, primero que todo porque creo que con los planes que tenemos vamos a llegar al 3,8 haciendo uso del tema operacional sin pedirle hoy esfuerzo a nuestros accionistas y vamos a tener una posición supremamente sólida de la compañía de flexibilidad en cuestión de 12 meses. Entonces eso para responderte un poquitico la segunda, no sé si Esteban quieres hacer algún comentario con esta. No, está bien. Está muy bien. Y la otra que sí me parece muy interesante es el tema de rotación de activos. Mira, Atera el año pasado, cuando nosotros hablábamos en las conferencias de Atera, era como un activo que había estado oculto dentro de Celsia. Era muy difícil para ustedes o para los inversionistas poderlo valorar o meter dentro de sus cálculos. Era un negocio muy grande que estaba incubado, creado dentro de la compañía, pero no se veía. Al haberlo sacado y ya tener un mark to market con una transacción como Brookfield, nos abre muchos ojos, Sebastián, porque nos preguntamos qué otros activos al interior de Celsia podamos tener con un diferencial grande de múltiplos. Es decir, ¿qué pasa si nosotros tenemos una compañía listada 7 veces EBITDA y si tenemos activos que podamos rotar o incorporar a modelos de gestión de activos que puedan ser valorados a diferentes activos? Entonces, desde ese punto de vista, hoy todo nuestro negocio de gestión de activos siempre está con una mirada de ¿es un momento óptimo o no óptimo? ¿O qué tenemos que hacer para poderlo llevar a un punto ideal de rotación? Entonces, es una pregunta que está siempre abierta. No hay en este momento nada como especial que podamos hacer, pero en nuestro nuevo rol dual de gestión de activos sí lo tenemos que considerar. Perfecto, muchísimas gracias. Feliz día. Lo mismo, Sebastián. Gracias a ti. Bueno, hay una persona que quiere hacer como una recapitulación. Dice Alain Kevin Rojas Quiroga, solo para recapitular, dicen que el valor fundamental de la acción pasa de 7.000 a 9.000 pesos y esperan cerrar la brecha para el 2030. Y son solo 3 fechas de pago de dividendos este año. Son como las dos preguntas que quiere hacer Kevin. Entonces, la primera yo la entendí más como un comentario, pero no como pregunta. Sí, dicen que el valor fundamental de la acción pasó de 7.000 a 9.000 pesos y esperan cerrar esa brecha para el 2030. No, esperan cerrar esa brecha hacia el 2030. Sí, no. Yo creo que son dos cosas. Nosotros realmente como compañía no hemos hecho algunas referencias a nuestro valor fundamental, pero nos hemos mantenido muy en el rango que hemos seguido diciendo aquí, de que creemos que nuestro valor fundamental está entre 9.000 y 10.000. Probablemente está haciendo referencia a una información que se usó dentro de otros procesos del grupo empresarial. Pero digamos que nosotros nos hemos mantenido en este ejercicio. Lo segundo es, nuestra idea sí es cerrar la brecha y cerrar la brecha lo antes posible. Es importante saber que esa brecha se cierre en el mercado, por eso todas nuestras iniciativas de energizarse, el tema de las readquisiciones, el tema de aumentar el volumen, que finalmente es el mercado el que nos ayuda a cerrar la brecha entre el precio que vemos en el día a día y el valor fundamental. Sí, y voy a darte, Alain, ahí un comentario de estrategia, que lo planteamos muy claramente, ojalá muy claramente, en el Día de Inversionistas de Grupo Argus que se celebró la semana pasada entre jueves y viernes. Y es lo siguiente,
El valor en bolsa de la acción hoy de Celsia está alrededor de los 5.000 pesos. Esperamos que se mantenga por encima de 5.000. Y cuando nos preguntamos cuál es el valor fundamental, la administración considera que el valor fundamental con valoraciones independientes está entre esos 9.000 y 10.000 pesos. Y las metas que tenemos de aquí, de despliegue de acciones, operaciones, disciplina financiera operativa y en el negocio de gestión de activos, nos permiten visualizar que al 2030, con la compañía que vamos a tener en el 2030, esa compañía, si le hiciéramos una valoración allá, la acción debería valer el doble. Es decir, debemos de estar cerquita de los 20.000 pesos en valoración. Entonces, son estas como tres situaciones: valor de mercado 5.000, valor fundamental hoy 2026, empezando 9, 10.000, pero el plan estratégico es que podamos llevar para beneficio de todos nuestros accionistas, que el valor fundamental siga creciendo y ojalá cerrar esa brecha entre el valor de mercado y el valor fundamental con todas las acciones que explicó Esteban. Gracias, Alain. Bueno, muy bien. Démosle la palabra entonces a Ricardo Sandoval. Ricardo, ¿puedes por favor hacer la pregunta en vivo? Aló, buenos días. Muchísimas gracias por la llamada y por todas las respuestas que han dado. Yo tengo solo una duda y es respecto a los impuestos del año 2025. Ahí observa un incremento bastante relevante de los impuestos del 25 versus el 24. Quisiera saber si nos pueden elaborar un poco al respecto sobre este incremento del 50% y también un poco qué podríamos esperar en materia de impuestos para el año 2026, alineado con la pregunta que estaba haciendo Juan sobre los 600, 700.000 millones antes de impuestos. Quisiera saber de pronto si ahí hay algún tipo de guía. Gracias. Vale, mira, el incremento en el impuesto viene de dos lugares importantes. El primero es el mayor resultado operacional de la compañía. La ganancia antes de impuestos creció un 18% año con año. Entonces eso ya de por sí explica un primer impulso en esa línea de impuestos. Lo segundo es que recuerden que tenemos dentro del ejercicio del impuesto los beneficios tributarios, que son valores que no son iguales año con año, sino que dependen de la cantidad de inversiones que en el ámbito de energías renovables podemos cumplir cada año y que digamos que estén en línea. En particular, en el 2024 tuvimos una importante entrada de beneficios tributarios asociados a varias de las granjas que tuvieron entrada en servicio en el 2024. Fue menor el beneficio capturable en el 2025. El guidance para el 2026 está muy en línea con lo que hablábamos, con lo que decíamos un poco en los comentarios iniciales. Son más de 400.000 millones de pesos de inversiones, 447.000 millones de pesos de inversiones que ya tenemos hoy matriculadas para el tema de beneficios tributarios y que están muy de la mano de los proyectos que están terminando construcción, que son Valledupares y Escobares. Entonces esperaríamos que este año, menos en causación, podríamos ver algo de esos beneficios para reducir el impuesto. El guidance obviamente sigue siendo la utilidad. Sabemos que tenemos una tarifa ordinaria del 35% sobre nuestras utilidades antes de impuestos, menos los beneficios tributarios, que son algo así como lo que podamos capturar de esos 447.000 millones de pesos por entrar en servicio. Esteban, quería preguntarte si me puedes comentar de pronto cuánto fue el beneficio del 2024, cuánto fue el del 2025 y si ustedes de pronto han estudiado de alguna manera o algún material en donde nosotros como analistas de valoración podamos ser más conscientes, ¿cierto?, de cuántos serían estos beneficios futuros o cuánto es esa meta de pronto de beneficios fiscales futuros. No sé si lo han pensado. Ricardo, dos cosas. Uno, voy a responder la segunda. La primera, de una vez te diría, con mucho gusto, hacemos la colgada de la información en el Q&A de la página para darte los datos específicos. No quiero
no quiero darte datos a la ligera, tengo una idea en órdenes de magnitud, pero quiero ser muy juicioso. Entonces, Isa ahorita cuelga que en la sección de Q&A los datos específicos de beneficios 24 y 25. La mejor forma de hacer el guidance es, digamos que seguir de la mano de los anuncios que estamos haciendo sobre los distintos proyectos. Entonces, en este caso, por ejemplo, les estamos diciendo, son 447.000 millones de pesos de Escobales Valledupares. Hemos hablado de un pipeline de alrededor de unos 700 megas adicionales, que podemos hacer un aterrizaje en términos de los años en los que los vemos siendo construidos. Eso lo podríamos preparar. Y ese es el mejor guidance, porque digamos que los beneficios siempre estarán asociados a los momentos en que la construcción de todas esas plantas se van a completar. Por ahora te puedo decir que el 2025 el 2026 tiene beneficios asociados a las construcciones del 25, y que tenemos un bloque muy grande para entrar en construcción para que van a entrar en construcción en el 2026, pero que son proyectos del 2027. Pero también lo colgamos en el Q&A, de lo que estamos viendo son los megavatios entrar en servicio en esos años. Mil gracias. Bueno, muy bien, gracias a ti, Ricardo. Gracias, Ricardo. Aquí hay, Esteban, un de todito de Simón Díez para preguntar a continuación. Dice: buenos días, muchas gracias por la información. ¿Podrían profundizar en los resultados de Tesorito, que tuvo un EBITDA negativo según presentaron, y contarnos si, dada la situación de Canacol, hay alguna novedad en la gestión de este activo o algún incumplimiento por parte de ese socio? Segundo, ¿nos podrían desglosar más el CAPEX del negocio de gestión de activos, entre 800.000 millones de pesos y 1 billón? ¿Tendría efectos materiales con el reciente anuncio de un aporte adicional del 2% sobre sus ventas brutas a las generadoras hidroeléctricas y térmicas durante 6 meses, dada la emergencia climática que se vive? Y dadas las condiciones actuales de clima, inversiones, regulación y demás, ¿dónde ven el mayor riesgo en el sector eléctrico? ¿Transmisión, generación, distribución o comercialización? Opa, pero qué de todito, muy bien. Vamos a empezar con Canacol. Te cuento, Canacol tiene el 10% de Tesorito. Hemos seguido pues muy en detalle con la administración todo lo que ha venido pasando en su proceso de reorganización que están teniendo. Hace un par de días nos enteramos también ya del cambio oficial del management, del top management de Charle, que es un buen amigo y que ha sido un socio pues impecable en la compañía. Y te cuento algo, en toda esta transición, siempre que hemos necesitado hacer valer el contrato que tenemos con ellos, desde el punto de vista de Tesorito, Canacol, relación cliente-proveedor, nos han cumplido perfecto, operacionalmente impecables. Y ahorita esperamos que yo creo que todo este proceso termine en un fortalecimiento financiero de la compañía y que podamos mantener una muy buena relación como la que hemos tenido hasta ahora. Entonces, en ese frente hay mucha tranquilidad y buena expectativa. Adicionalmente, Tesorito, para darles una idea, hemos logrado cerrar un proceso de inversión con el gasoducto que conecta la planta con el sistema central, lo que nos está permitiendo dos cosas. Primero, acceder a gas que viene de la costa norte, y segundo, poder tener acceso a otros campos menores que hay en la zona, que son básicamente los de Ocol y los de Engie Power. Entonces vamos a tener mucha más flexibilidad de potenciales proveedores de gas para nuestra central de respaldo térmico, que es Tesorito allá en Sahagún, Córdoba. Esteban, la segunda. Cerrando la pregunta de Tesorito, no, el EBITDA no fue negativo, lo que fue negativo fue la utilidad neta. El EBITDA de Tesorito tiene un cambio muy importante frente a 2024. 2024 fue un año en el que por las condiciones climáticas tuvo un nivel de operación muy alto. 2025 realmente vimos una planta muy en el caso base, que es una planta de respaldo, simplemente su ingreso de cargo, la disponibilidad, algunos momentos de encendido, y eso es fundamentalmente lo que se espera. Digamos que la pérdida neta, un resultado neto negativo en Tesorito para un año de cargo es algo que uno más o menos espera que ocurra por el balance. Las depreciaciones son altas, el costo financiero, dado el nivel de apalancamiento de Tesorito es alto, entonces es algo que no nos preocupa. La caja de Tesorito está bien, está defendida.
pero el EBITDA no fue negativo, simplemente para hacer la claridad. El CAPEX del negocio de gestión de activos, órdenes de magnitudes más o menos, estamos hablando que más o menos de un 30% puede ser el negocio de transmisión, más o menos un 60% puede ser el negocio renovable solar. Esperen que incluyendo Perú, y más o menos un 10% de ese CAPEX corresponde al negocio de Atera. Esos son órdenes de magnitud de la forma como se distribuye el crecimiento de ese AUM el año entrante. El impuesto de las transferencias adicionales que se de emergencia económica. No, pues yo creo que, mejor dicho, estamos todos amaneciendo como con esos decretos. Vamos a analizarlos con cuidado, a revisar qué opcionalidad hay. Hay muchas aristas en esos decretos. Lamentables, pues, les digo, o sea, uno como empresario lamenta pues que hayan este tipo de cosas. Vamos a analizarlo y después les vamos a dar los detalles de cómo podrían afectar finalmente los números de nosotros. ¿Alguna otra pregunta que ha dado, no es cierto? Sí, había una sobre Los riesgos el por riesgo en qué vector. parte de la cadena eléctrica ustedes lo están percibiendo. Mira, yo creo que fuera de este riesgo pues de un gobierno alcabalero, que lo único que quiere es sacar impuestos, y ya pues estamos teniendo unos cargos demasiado altos que esperamos que esto pues tenga, ojalá, alguna mesura en el futuro. Cuando uno mira los 4 negocios que escribiste, nosotros seguimos creciendo muy bien en el negocio de despliegue de nuestro negocio de gestión de activos en energías renovables, en el capítulo solar más baterías. Ahí seguimos desplegando, tenemos muchas necesidades de kilovatios en Colombia, por eso es nuestro llamado a que se mantengan las reglas de juego, porque es que hoy estamos en Colombia con energía en firme insuficiente para atender una demanda en un fenómeno de verano fuerte o de niño. Entonces, todas estas inestabilidades lo único que genera es que la gente se aleja del sector y no podemos permitir eso porque el país necesita esa energía. Entonces, en generación, yo te diría que las amenazas son de estabilidad en reglas de juego para poder mantener un nivel de inversiones bueno. En transmisión y distribución estamos esperando, como dijo bien Carlos Solano, el inicio de conversaciones sobre el nuevo régimen, digamos, de remuneración de esos activos. Y por el lado de comercialización, ya sí muy inminente, esperando a ver si sale el detalle también de unas reglas nuevas de remuneración que esperamos que sean moderadas para poder seguir atendiendo bien a los clientes. Entonces, yo te diría que en eso estamos. Seguimos optimistas con el país, optimistas con lo que se puede hacer. Este país necesita energía, necesita comercializadores fuertes y sería muy triste tener nosotros que empezar a buscar otras fronteras para diversificar nuestras inversiones. Pero entonces en eso estamos. No sé si Esteban o Santi quieren hacer algún comentario. No, fue completamente de acuerdo. Amanecimos con los decretos. Adicional a los valores, nos llama mucho la atención que están incluyendo una serie de imposición de obligaciones de revisar planes de manejo ambiental si unas condiciones hidroclimatológicas se modifican y demás, con todo lo que eso puede traer como riesgo. Tendremos que analizarlos porque no son solo estos valores económicos que nos están incluyendo, sino estas obligaciones de hacer que están tratando de imponer que pueden ser muy complejas a la hora de administrar los recursos hídricos. Muy bien. Hay una anotación de Jairo Agudelo. Dice, el costo de la deuda se encuentra en el 11.12% al cierre del año. Vimos la subida en tasas del BANREP de 100 puntos básicos a inicios del año y la expectativa de incrementos adicionales en el primer semestre. ¿Nos podrían contar esa deuda, qué estructura tiene entre tasa fija, tasa variable y cómo están gestionando ese potencial impacto? Aquí procesando cómo te va a responder Jairo, pero lo primero es, hicimos un buenísimo trabajo, el equipo financiero hizo un tremendo trabajo reduciendo spreads al final del año con toda nuestra reducción de tasas y se nos lo comieron. Entonces lo primero es ver, ya veníamos haciendo
una reducción del spread a final del año y eso nos va a dar un colchoncito para absorber una parte del efecto. Tenemos mucha estructura variable por la misma naturaleza del negocio y sus indexaciones en las tarifas y en los contratos. Entonces, siempre hemos sido un negocio que ha mantenido una exposición variable alta en su endeudamiento, nuevamente por la conexión de IPC que tenemos y de IPP que tenemos en la indexación de las tarifas. Entonces, sí nos va a pegar, nos va a quitar parte de los beneficios que habíamos logrado con esas renegociaciones de finales del año pasado que no se ven todavía en ese 11-12. Pero lo segundo es, vamos a tener lo mismo que vivimos en algunos de los momentos de alta inflación, y es vamos a tener un choque en el corto plazo y luego vamos a tener, espero yo, normalizaciones a medida que ya los indexadores recojan los efectos tarifarios y demás. Entonces, digamos que aquí va a haber un balance que habrá que ver en un periodo de tiempo un poco más largo, pero pues obviamente, como decimos, hace parte de nuestra disciplina operacional y de nuestra disciplina financiera, manejar y administrar esos efectos para minimizar. Bueno, muy bien. Y hay un par de preguntas interesantes sobre expansión. Una de José Reales dice si tenemos planeado operar en el mercado mexicano, y otra de Michael Perea, que pregunta por qué no nos seguimos expandiendo en Colombia adquiriendo otras empresas de energía, si lo hemos pensado. La primera parte, México. Nosotros en México estamos entrando a través de Atera. Atera en su negocio de B2B está ya hoy con algunos contratos en los negocios de aire comprimido que fueron muy exitosamente implementados en Colombia con un cliente, una multinacional muy importante que es Owens, Illinois, y estamos montando nuestro primer equipo comercial allá y ya vienen trabajando hace unos meses. Entonces, en México estamos en ese camino. En la segunda pregunta, Gonza. Expansión en Colombia y compra de otras empresas de energía. Nosotros tenemos un pipeline, gracias Gonza, nosotros tenemos un pipeline muy grande de crecimiento en gestión de activos en Colombia, en el negocio de transmisión, en el negocio de solar y en el negocio, digamos, de combinación de todo esto con baterías, así como un crecimiento en el negocio de comercializador digital con Enerbit, que para darles una idea, Enerbit hoy, que no hemos hablado mucho de ello en estas conferencias, Enerbit es nuestro comercializador digital que trabaja fuera de Valle y Tolima y está creciendo más de 20.000 clientes anuales. Y cuando uno mira el crecimiento orgánico de Celsia Colombia, que es de casi 37.000 clientes, entonces ya estamos más de un 50% creciendo por fuera del crecimiento orgánico de nuestro negocio en Celsia Colombia. Así que tenemos unos proyectos grandes de crecimiento a nivel orgánico. Hemos comprado algunos desarrollos de proyectos solares o de proyectos eólicos, como lo que compramos hace unos días de Mainstream, pero más compañías por ahora, con esta incertidumbre que estamos viendo de parte de reglas de juego y de regulación, pues habrá que esperar un poco para ver si hay alguna oportunidad, pero por ahora no la vemos. Bueno, en este momento no hay más preguntas, ni en vivo ni en el chat. Tuvimos más o menos 130 personas en el pico conectadas y en X alrededor de 36 personas también en promedio. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias a todos y esperamos verlos, ojalá a una buena parte de ustedes en la Asamblea de Accionistas el 25 de marzo en Plaza Mayor. Allá los esperamos. Muchas gracias. Ese like al perrito que te sacó una sonrisa. Esa canción que repetiste todo el día. Esa luz que enciendes sin pensarlo 2 veces. Una ciudad entera iluminada. Ese prompt a la IA que respondió en segundos. Ese carro eléctrico en tu garaje. La fábrica que no se detiene. Grandes zonas de España y Pero, Portugal sufrieron apagones ¿y si un día se apaga? Hubo 2 apagones masivos aquí en Buenos Aires y sus alrededores. Es un corte masivo. Un apagón que paraliza calles, negocios, hogares. Como hace muchos años no ocurría. Porque cuando la energía falla, todo se detiene. ¿Ves? Desde lo más simple hasta lo más gigante, todo depende de la misma fuerza. La energía. Y cada día, el mundo pide más.
Por eso, no se trata de cualquier energía. Se trata de energía limpia, sostenible y sobre todo confiable. En Celsia lo tenemos claro. Y por eso nos transformamos. Para los inversionistas, somos gestores de energía renovable, que convierten propósito en rentabilidad. Para más de 1 millón de hogares y empresas, seguimos siendo la compañía cercana que lleva energía confiable todos los días. Porque el mundo no dejará de electrificarse y nosotros no dejaremos de ponerlo en movimiento. Este video consumió cerca de 0,1 kilovatios hora de energía. ¿Lo vemos otra vez? Celsia, energía que mueve tu mundo.